Hola, mi nombre es Valentina Uriña, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública. Vamos a hablar del tema de derivadas, el cual es el acá número 3. Derivada es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto, es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación. Bueno, en la fórmula x es el punto en el que la variable toma pues el valor de x. Asimismo, h es cualquier número. Pues luego se va a igualar a 0, pues como se ve en la imagen en la parte superior, debemos calcular el límite de la función cuando h se acerca a 0. Derivada como un límite. Se encuentra al usar la fórmula de la pendiente para encontrar la pendiente de la recta secante entre dos puntos de la función. Luego usamos un límite para acercar a los puntos de modo que la pendiente de la secante sea una aproximación a la pendiente de la tangente. Sin embargo, cabe aclarar que para que exista la derivada de una función en un punto, tiene que existir ese límite. Cuando no existe este límite, se dice que la función no es derivable en ese punto. Reglas de derivación. Son los métodos que se emplean para calcular la derivada de una función, es decir, son un conjunto de procedimientos que permiten con más facilidad el cálculo de la función derivada sin tener que recurrir a la definición de derivada. Bueno, aquí una de sus principales reglas. En esta primera regla de potencia es una de las más principales dentro de todas estas reglas. Tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Que el pequeño ejemplo nos dice que f de x igual 4x al cubo menos 2x más 1. Entonces empezamos a derivarla, que quiere decir que f' de x igual 4 por 3 nos da 12, x sobre la expresión 3 menos 1 nos da 2. Entonces nos queda 12x de 2, ¿sí? Menos 2. Como al lado del 2 no está la expresión como tal, se entiende que es un 1. Entonces, 1 menos 1 nos da 0. Nos quedaría 2x sobre 0, ¿sí? Entonces, luego seguimos con esta y en total nos daría f' de x igual 12x al cuadrado menos 2. El 1, ¿por qué desaparece? Porque recordemos que como no tiene una expresión, entonces quiere decir que es una constante, y las constantes también es una regla donde se dice que al no tener expresión da 0. Esta regla se utiliza cuando tengo toda una función elevada a un exponente, como es en este caso. Y para derivar aplicamos el siguiente procedimiento. Entonces primero utilizamos la regla de la potencia, bajamos al exponente 4 a multiplicar lo que esté delante del paréntesis. Aquí tenemos pues el 1, entonces el 1 por 4 da 4. Copiamos todo lo que está dentro del paréntesis, entonces sería el menos 5x al cuadrado más 3. Y al 4 le restamos un 3. Entonces aquí viene la regla de la cadena porque volvemos a abrir nuevamente un paréntesis. Debemos encontrar la derivada de lo que se encuentra dentro del paréntesis de esa expresión. Entonces vamos a aplicar la regla de la potencia término a término. ¿Listo? Entonces el 2 baja a multiplicar al 5. Entonces 2 por menos 5 menos 10x a 2 le vamos a restar 1. Entonces nos va a quedar el 1. Pues esto no se escribe porque pues en potencia nosotros no lo escribimos. Entonces más el 3, entonces derivada de 3 es 0. Entonces pues no hace falta pues ya escribirlo nuevamente, pero podemos aplicar lo que es operaciones algebraicas pues para reducir la expresión. Entonces 4 no puede ingresar a multiplicar a esos términos porque está un exponente, ¿sí? Entonces 4 sí puede aplicar, bueno, multiplicar al 10 porque no hay exponente, entonces va a quedar f, entonces f' de x igual menos 4 por 10, 40, entonces quedaría menos 40x, que multiplicaría a menos 5x al cuadrado más 3. La regla del producto, esta se utiliza cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando entre sí. Entonces para derivar vamos a aplicar la regla de potencia y de cadena en caso pues de que sea necesario. Lo más recomendable es escribir por separado cada una de estas funciones. A la primera función se le vamos a llamar u y a la segunda función v. Derivamos cada una por separado, u' es igual. Aplicamos la regla de potencia
multiplicamos al 2, entonces 3 por 2, 6, mantenemos la x y al 3 le restamos 1, quedando 2 más, ya concluimos que 5x no hay exponente, entonces el exponente es el 1. La derivada es solamente el número 5, pasamos a la otra función v, es igual el 5 vas a multiplicar al menos 1, 5 por menos 1, menos 5, mantenemos la x, restamos 1 al 5, 4 más 2 por 3, 6, mantenemos la x y le restamos 1 al 2, quedando 1 como exponente, pero no lo escribimos. Una vez esto, pues ya hemos derivado cada una de las x y ya, más 6x. Regla cociente. De igual manera, por separado saco las distintas funciones, tanto el numerador como el denominador, entonces la derivada de u es igual bajo el exponente 3 por menos 6 menos 18x le restó 1. 2 más 2 por 8 es 16x le restó 1 al 2, entonces queda un 1, entonces no se va a escribir. Derivada de v es igual la derivada de x4, nada más es 4, la derivada de una constante es 0, así que no escribimos, pues no la escribimos. Al tener ya derivadas las funciones por separado, empezamos a aplicar la regla de cociente. Entonces, lo que debemos hacer es copiamos la derivada de u entre paréntesis menos 18x al cuadrado más 16x paréntesis. Entonces multiplicamos por uv, 4x menos 9, lo negativo, porque la división o cociente se relaciona con la resta. Menos paréntesis, entonces copiamos de u, entonces menos 6x al cubo más 8x al cuadrado y multiplicamos por la derivada de v, nada más es 4. Entonces, pero elevado, entonces pero al cuadrado v, ¿sí? Pero también podemos copiar de la función original. Entonces, el mismo denominador siempre irá abajo. 4x menos 9 entre paréntesis por la fórmula al cuadrado. Y ya está. Muy bien. Y técnicas de derivación, que es otro tema. Tenemos dos partes, que es reglas de cadena y derivación implícita. Entonces, en este momento vamos a seguir con el siguiente tema, reglas de cadena. Entonces, regla de cadena es una norma de la derivación que nos dice que teniendo una variable y que depende de u, si esta depende de la variable x, entonces la razón de cambio y de respecto a x puede estimarse como el producto de la derivada de y con respecto a u con la derivada de u respecto a x. Entonces, en términos matemáticos se puede deducir de la siguiente fórmula, ¿sí? También cabe aclarar que esta regla es importante, pues poder identificar correctamente si una función es compuesta, así como determinar la función exterior e interior. Entonces, en un ejemplo, tenemos entre paréntesis 4x más 7 a la 2. Se trata de una función compuesta donde 4x más 7 es la función interna a la que podemos asignar el nombre y mientras que la función externa es y2. Derivación implícita es una técnica que se aplica a funciones definidas implícitamente. Esto es a funciones definidas por una ecuación en que la y no está despejada. La ventaja de este método es que no requiere despejar y para encontrar la derivada. Para conseguir la derivada de y con respecto a la x de y sobre dx, primero se derivan ambos miembros de la ecuación con respecto a x, tomando en cuenta en todo momento que y es función de x. Por consiguiente, al tener que derivar y con respecto a x, hay que aplicar la regla de cadena. Finalmente, se despejaría de y sobre dx. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. 5 por 2, 10, x, y al exponente le restamos 1. Pues no lo ponemos porque deriva de una constante 0. Igual se multiplican 2 por 3, 6y, y se le resta 1, entonces en lugar de 3 quedan 2. Y como derivamos la y, le agregamos, pues esta y sigue aquí, más la derivada de 5, que es una constante, es 0. Aquí ya derivamos, ¿sí? Con respecto a x, pero ahora vamos a despejarla. Entonces tenemos que quitar en este caso el 6y sobre 2, que está multiplicando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 10x sobre 6y al cuadrado, ya que pasa a dividir
siempre el que está dividiendo pasa abajo igual. Y por último, vamos a hablar de la importancia de la derivación en la contaduría pública. Realmente la derivación sirve para todo tipo de carrera, incluso hasta la vida cotidiana, pero sin embargo, especificándonos en la contaduría pública, sirve para calcular los costos. La derivada permite pues calcular costos marginales, entre otros. Entonces, a partir de esto, de esta función, nosotros podemos validar lo que es producción de una empresa. Adicional a esto, nos ayuda mucho con la toma de decisiones a base de los cálculos que nos arrojan estas derivaciones, ¿sí? Nos ayuda a calcular lo que son presupuestos para una entidad. Con esto ya finalizamos como tal el tema de las derivadas. Quiero agradecer muchísimo a la profesora Liliana por la atención prestada y nada, feliz fin de semana.